¿Empezamos con una oración o cómo lo hacemos? No, Vianey nos introduce el tema, yo te Ajá. presento y ya empiezas tú. Si quieres hacer una oración adelante. Bueno, no, ya, tú dices. Lo que pasa que es como, es como, ¿cómo te diré? En teoría no es confesional, ¿no? La cosa, aunque Sí, sí. no hay problema, pero va a estar muy relacionado, ¿eh? Pero te vas a ver que es algo muy bello, muy Pues, bonito. si quieres hacer la oración, no hay problema. Ya. Bueno, Órale. Padre de vamos a pedir, No, Señor Jesús. pero ya que empecemos o antes, como A tú la hora quieras. que gustes, tú me dices. Pues ya que empecemos, para que salga Bueno, al aire. vamos a Órale. empezar, entonces. Ok, listo. Yanei, Bien, Ella buenas nomás, sí. noches. Bienvenidos a nuestra plática semanal que la Universidad Vasco de Quiroga, Unidad Estado de México, Encuentro Ciudadano por la Paz y el Centro Cultural Cruzados de Cristo Rey organiza todos los jueves para abordar temas de interés y cultura general. Ahora le paso la palabra a Jorge Lara para que nos introduzca al expositor del día de hoy. Hola, pues buenas noches, Vianey, buenas noches al auditorio. Vamos a tener hoy a un amigo de hace muchos años, que es que bueno, se estudió bioética, tiene un doctorado en bioética y ha sido uno de los principales promotores de la defensa de la vida en este país. Es Jorge Serrano y que nos va a hablar acerca de un tema que pues, ahorita es un misterio, ¿no? Él nos va a desvelar ahorita que es la casita de es un Jerusalén. misterio, efectivamente. Pues Bueno, adelante, Jorge. Te doy el gracias, Jorge, y micrófono. gracias a todos, Yanei, a todos los radioescuchas. Muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes. Una más quisiera iniciar con un Padre Nuestro para pedirle al Señor nos bendiga, nos ilumine y nos dé sus gracias. ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Reina, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos hoy nuestro nuestro pan de pan de cada cada día. día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como para que también nos nosotros que nos perdonamos a los que nos ofenden. ofenden. No des No nos caer en dejes caer en tentación, tentación y de líbranos todo del el mal. mal. Amén. Padre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Efectivamente, este tema que vamos a ver es un misterio, Jorge. Sí, estamos hablando de la casita de Jerusalén. Sí, en esta casita donde está llena de santidad, llena de sabiduría, llena de tantos y tantos valores que necesitamos ahora como familia. Y digo esta casita de Nazaret, ¿por qué? Pues porque aquí vivió la Sagrada Familia. Pero quisiera remontarme un poquito atrás, ¿sí? En primer lugar, quien constituye en la familia es María. María es aquella mujer que es anunciada desde el Génesis, cuando el padre sentencia a la serpiente, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ahí ya nos anuncia a una mujer que va a triunfar sobre todas estas perversidades que estamos viendo. Más adelante, Isaías 7:14 nos dice, ¿sí?, que una virgen concebirá y dará luz. ¿Sí? Nos dice y nos habla precisamente que es la madre de quien ha de redimir. Se vienen los tiempos, se viene Jesús. Y Mateo y Marcos nos narran algo muy curioso. Cuando despreciaban a Jesús Nazareno, nos decía, cuando estaba haciendo milagros, que no creían en él, su gente, su propia gente no creía en él. Y decía, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es María su madre y sus hermanos Santiago, José, Judas y Simón? ¿No vive entre nosotros? ¿Sí? Y ellos no tienen fe en él, o sea, ni siquiera sus familiares tenían fe. ¿Qué es lo que sucede? Todo el misterio de Jesucristo, de la Sagrada Familia, está envuelta en un misterio, vale la redundancia, en un misterio. Primero, María, Palestina, nació en Palestina, hija de Joaquín y Ana. Posteriormente
vivieron en Jerusalén, ahí vivió su infancia María, a unos pasos donde Jesús fue juzgado, bueno, juzgado un decir porque fue amañado ese juicio, fue condenado a muerte, flagelado, ¿sí? Y crucificado. Ahí vivió María. Posteriormente, en esa casita tan pequeña de Belén. Posteriormente fue a Nazaret, donde... Ay, ya le corté. Perdón, porque... Como que te saliste, Jorge. Esperemos un momento que se restablezca la señal. Hay un problema ahí técnico con el equipo. Ahí, Jorge, ¿ahí se escucha? Sí, se escucha con claridad ya. Perdón, ya le cerré. Y entonces, en este lugar, en esta casita, sucedieron tantas cosas que si nos ponemos a reflexionar, vamos a ver cómo emana tanta sabiduría de este lugar. Emanan los valores familiares, el valor a la vida, el valor a la familia, el valor a la maternidad, a la paternidad, los valores cívicos, los valores religiosos. Vámonos por partes. Este lugar que tanto desdeñaron, que tanto menospreciaron la gente, en primer lugar, sucede algo maravilloso. Cuando Dios va creando las cosas, Él concibe algo. Concibe perfectamente que el mismo Dios ha de encarnarse, hacerse como nosotros, hacerse carne. Y entonces prepara un lugar maravilloso, que es el lugar de la madre de la mujer. Ese lugar, el vientre de la mujer. Cuando María es visitada por el ángel, que le dice, no temas María, has hallado gracia al Señor. En fin, le devela el misterio, le devela cuál es el deseo de Jesús. María lo contempla, María lo medita, no contesta a la ligera. ¿Cuánto tiempo habrá tardado este encuentro? No lo sé, pero no fue breve. Seguramente no, tardó bastante porque María iba comprendiendo las cosas. Primero no entendía qué sucedía, que le dice el ángel, no temas María porque has hallado. Lo fue entendiendo que ella era aquella virgen que hablaba Isaías y hablaban los profetas. Va entendiendo que es el Mesías, que ha sido la escogida, que Dios ha puesto la mirada en la humildad de esta pequeñita, ¿sí? Se da cuenta. Después, ella misma, meditándolo, toda la creación se suspende. El mismísimo Dios respeta la libertad de María. María pudo haber dicho no. Respeta la libertad y está a la expectativa, toda la creación. Y María, llena de amor, comprendiendo su misión, dice, hágase en mí según su palabra. ¿Y qué sucedió en ese momento? La sombra del Altísimo, el Espíritu Santo se posa sobre María. Y llega el primer momento, el primer milagro. El milagro más maravilloso que ha podido haber en toda la humanidad, en toda la historia. El mismísimo Dios se hace hombre. ¿De qué manera se hace hombre? Como nosotros, como tú y como yo, como todo bebé en el vientre materno. ¿Qué es de qué estamos, cómo nos formamos? ¿Cómo empezamos? Aunque los ministros de la Suprema Corte de Justicia no lo entiendan, no lo quieran ver, cómo se formó el mismísimo Dios como hombre. Es María que aporta el material genético femenino de la madre, el óvulo, lo aporta María. El Espíritu Santo, ¿sí? Precisamente aporta los registros, toda la información genética
del Padre, del hombre, de Dios, del mismísimo Dios. Aporta todo. Y en ese momento, ese milagro que sucede en todas las mujeres, ese milagro maravilloso donde se unen los cromosomas del óvulo, los cromosomas divinos del Espíritu Santo a través del espermatozoide divino, se unen y se hace uno solo. Y desde ese instante, el mismísimo Dios empieza a existir como hombre. Ahí, en ese momento. ¿Dónde? En esa cuna maravillosa. Pequeñito, milimétrico, no se veía. El tercer cuarto de las trompas de Falopio, donde toda mujer cuando se embaraza y se realiza este milagro, ahí, en ese lugar tan bello, en las trompas de Falopio. ¿Y qué sucede? Jesús acababa de existir como Dios. Y Jesús empieza a tener esa relación biológica con María. Inmediatamente viene este maravilloso momento donde Jesús se va multiplicando en forma inmanente, las células que se multiplican hacia adentro, 2, 4, 8, y ese viaje maravilloso por las trompas de Falopio de María. Después de 5 días, 4 días, 5 días, llega esa cuna hermosa de María. Estaba Jesús lleno de vida, forma microscópica, pero también algo maravilloso, la maternidad de María y Jesús tenía una relación como lo tiene toda madre con su hijo recién concebido. Inmediatamente se sabe el cuerpo de María que está ahí presente microscópicamente, ¿sí? Ha anidado en el vientre, en esa cuna, y manda una señal a la hipófisis diciendo, no mande la regla roja. Y María no mandó la regla roja. Al contrario, empezó a producir los estrógenos. ¿Para qué? Para afianzar a Jesús en esta casita maravillosa, sagrada. Y ahí Jesús, ¿sí? Siguió su desarrollo, como lo siguieron ustedes, como lo seguí yo, desde los primeros 5 días, ¿sí? De concebido, y siguió creciendo, y todas sus células, sus programas genéticos, ordenadamente, iban los cientos y millones de células que tenían la misión ósea de ir formando los huesos de Jesús, las primeras vértebras, ¿sí? Y dentro de ese grupo de millones de células óseas, no todas tenían la misma visión. Unos tenían la misión de formar el cráneo, otras la primer vértebra, la segunda, la tercera, así, todas las vértebras. Y dentro del grupo de células que tenían la misión de formar una vértebra, no todas tenían la misma función. Unas eran por el lado externo, otras por el lado interno, otras por el lado curvo, otras por adentro. Todas ordenadas, iban formando la columna vertebral del niñito Jesús. Y yo llevo un momento que todos lo sabemos. Los ministros lo ignoran o no lo quieren ver. Pero el día 19, 20 o 21 de la concepción, pero hermoso milagro. ¿Qué sucedió con Jesús? En primer lugar, ya tenía una planta eléctrica. Empieza ese impulso, esos impulsos eléctricos a actuar sobre las células cardíacas que ya existían. Y entonces el corazón de Jesús empieza a latir. Desde ese momento, ya 21 de la concepción, de ese día que se le apareció el ángel, desde el día 21 empieza a latir. Y no dejó de latir hasta 33 años después de nacido Jesús. Luego, ese corazón que latía, pues, ¿qué bombeaba? Bombeaba sangre. Y entonces Jesús ya tenía su planta eléctrica y fabricaba su propia sangre. ¿Saben qué sangre era? AB positiva. Se los digo porque en la sábana santa están los registros de sangre AB positiva y pues se llega a la conclusión de que eran de Jesús. Por eso les digo, Jesús tenía sangre AB positiva y María muy probablemente era el mismo tipo de sangre. Qué cosa tan bella, qué cosa tan hermosa, ¿sí?
ya estaba produciendo sangre. No era la misma de María. La María tenía su propia sangre, Jesús su propia sangre. Y luego bombeaba, pero estaba la sangre. ¿Por dónde bombeaba? Ya cantidad de células había tenido la misión de formar unos tubitos que iban por todo el cuerpo que se llamaban arterias. Y entonces bombeaba sangre con oxígeno y la sangre iba a todas las partecitas del cuerpo, a las células, a llevar esa molécula de oxígeno y recoger los desechos, dióxido de carbono. Y así regresaba, pero por otros tubitos que se llaman venas. Y esos tubitos iban al corazón y ahí intercambiaba el dióxido de carbono por las moléculas de oxígeno. De ahí iba al corazón y el corazón latía. Y otra vez, todas las células de oxígeno a todo el cuerpo, recogía el dióxido de carbono, al pulmón, al corazón, bombé, 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 bombé. No dejó de latir. Ese milagro maravilloso que todos tenemos, toda mujer tiene cuando está esperando a su hijo. Eso sucede en su hijo desde los primeros 20 días de ser concebido. Todo esto pasó en el vientre de María. ¡Qué momento tan bello! Esto sucedió en la caída de Jerusalén, pero hay que tomar en cuenta qué fue lo que hizo María. Inmediatamente, después de que el ángel le anuncia y le dice, mira, ahí tienes a tu prima Isabel, ya en la edad de la vejez, tiene 6 meses de embarazo. María se sorprende, se alegra, pero sabe algo, necesita ayuda. Y no esperó más. María inmediatamente sale rumbo al Karim, a 110 kilómetros de su casita, ahí de Nazaret, sale a ver a su prima. Y durante esos días, Jesús, el mismísimo Dios, no conocía otra cosa más hermosa más que el vientre de la madre, más que el vientre de María. Escuchaba su corazón, ¿sí? Y intimaban, había una intimación maravillosa entre María y Jesús. Llega y saluda a María y algo pasa, algo sucede. Es la voz de María que llega a los oídos de Isabel. Inmediatamente se alegra y el bebé que está esperando, que es Juan, salta de gozo. Es la voz de María que llega a los oídos de Isabel y llega a los oídos de Juan. Lo reconoce a través de María. ¡Qué bello! Y ahí estuvo María por 3 meses. Estuvo hasta que llegó la hora del parto de Isabel. Y María ayudó y recibió a Juan. ¡Qué hermoso, Juan! El primer rostro que llegó a ver fue el de María. ¡Qué bello! ¿Sí? Nace y lo abraza. Isabel lo abraza y una algarabía preciosa. Ahí estaba Zacarías mudo, por hablador, por no que le estaba mudo. Pero esos momentos tan hermosos, tan bellos, suceden en María. Y María regresa a Nazaret. Y bueno, empieza una serie de problemas muy fuertes con ella. ¿Por qué razón? Porque José la ve embarazada. La ve embarazada y obviamente hay duda en él. ¿Por qué? ¿Estás embarazada? Y María decía, es que fue el Espíritu Santo. ¿Quién le iba a querer? Pero José dudaba. ¿Por qué? Porque la veía a los ojos, la veía limpia. Decía, no es capaz de engañarme. Pero está embarazada. Este es resultado de una unión sexual. Estaba en esa duda, no sabía ni qué hacer. Y es cuando dice, me voy a ir. María sabía que la podían apedrear cuando dijo el sí. Sabía que iba a pasar por muchas cosas, ¿sí? Y todo eso sucede en la casita de Jerusalén. Así le llamo, aunque ya estaban ahí en Nazaret. José se quiere ir, pero el ángel le dice, momento, no te vayas porque a quien espera es el Mesías. Y entonces José se despierta, va con María y la abraza. ¿Qué nos está enseñando? En primer lugar,
lo está enseñando en esa casita, hemos aprendido el valor a la vida, cómo se desarrolla la vida, igual que se desarrolla en todas las mujeres. No somos iguales los hombres y las mujeres. Esa misión de la mujer es precisamente el acoger la vida, fuente de vida, en ella, el cuidarla en su vientre, en ella misma se desarrolla la vida, ¿sí? Y así pasaron los 9 meses en el vientre de María. Jesús no conocía nada más que el vientre de María, escuchaba su corazón de María, era lo único que conocía, humanamente no conocía nada, ¿sí? Y obviamente esto era un misterio. María, después de que llega de Jerusalén, de Al-Karim, cuando llega a su casa, Nazaret, que la quiere repudiar, la repudiar en secreto José, pero se le aparece el ángel, sigue con una vida ordinaria, una vida misteriosamente ordinaria. María hacía lo que todas las mujeres de Jerusalén, tomaba su ropa, bajaba al río, la lavaba. Y todas, ella escuchaba la conversación de sus compañeras, de sus amigas, todos los chismes que pasaban allá en Nazaret, todo lo que sucedía. Y uno decía, a mí me va a escoger porque yo voy a ser la madre del Mesías, no, ese va a ser mi hijo, y se peleaban. Y María no decía nada. Un misterio completo. Pasaba totalmente por desapercibida. Y así estuvo viviendo, ¿sí? Esos 9 meses en Nazaret, los vivió y el embarazo iba y cada vez más creciendo. Luego sucede que César Augusto, el emperador, dicta un edicto y quiere empadronar a todos, quiere saber cuánta gente tiene. Y entonces manda esta convocatoria y José, que tenía valores cívicos, decía, tengo que cumplir con el emperador, es un mandato y voy a cumplir. Y se fue desde ahí hasta Belén, porque en realidad era de Belén, y él tenía que irse a empadronar allá, ¿sí? Igual más de 100 kilómetros, para nada más cumplir, ¿sí? Lo que había pedido el emperador. Irse a empadronar. Podía no haber ido, nadie lo hubiera notado, pero él tenía esos valores cívicos. Fue, ¿sí? Y en el camino, pues ya de 9 meses, José iba cuidando a María y estaba preocupado, está embarazada, puede nacer en cualquier momento, iba preocupado, la iba cuidando, iba resguardando a María, resguardando al hijo, ¿sí? Los iba protegiendo. Llegan y resulta ser que estaba lleno. No encuentra posada. Entonces, después de estar buscando, José estaba preocupado, porque él tenía que proveer, el proveedor, el que cuidaba, y no estaba pudiendo proteger, cuidar, ¿dónde van a ser mi hijo? ¿Dónde se va a atender María? Total, se compadecen de él y le prestan un estado. Va para allá José, lo limpia, lo cuida, ¿sí? Una vez que está todo arreglado, qué hermoso. Ahí es donde nace Jesús. Ahí sucedió esto que pasa en todas las mujeres, ¿sí? La dilatación, se dilata el cuello. Y entonces Jesús dice, ya quiero nacer. Y el bebé manda una señal al hipófisis de la mamá, donde dice que se abra el canal cervical, pero que los músculos se empiecen a contraer. Son las contracciones. Y en María sucedió igual. Se empiezan a contraer. El canal cervical empieza a abrirse. Y José se da cuenta, ¿sí? Y consigue todos todas las lienzos, el agua, todo para poder recibir a Jesús. Y nació igual que todos nosotros, Jesús. No fue diferente, igual, así nace. Y José tuvo que cortar el cordón umbilical.
Y en ese momento las válvulas del corazón de Jesús se adaptan porque empieza a respirar aire por primera vez. Jesús estaba en medio acuoso, en el líquido amniótico, y respiraba por el cordón umbilical. Bueno, José lo corta y en ese momento, ¿sí? Jesús respira por primera vez aire por la nariz, ¿sí? Y empieza a llorar. Ese es Jesús, igual que todos, así nació Jesús. Y estaba por desapercibido, nadie sabía es el Mesías, pasaba con cualquier otro. Luego sí vienen cosas maravillosas. Esa misma noche, cuando el ángel se le aparece a los pastores, vengan, vamos, les anuncian, vas a encontrar al niño y a su madre recostados, y ahí efectivamente van, y los ángeles del cielo y todos adoran a Jesús. María todo esto lo guardaba aquí en su corazón. Y de ahí, vamos, regresan a su casa y ahí pasa varios acontecimientos, ¿sí? José estaba cuidando a María, proveía a María, ¿sí? Después de la presentación de varias cosas, vienen los Reyes Magos, ¿sí? Y algo sucede en ese entorno de los Reyes Magos. Herodes había interceptado a los reyes y les habían preguntado, ¿y el Mesías dónde nació? Y los Reyes Magos dicen, estamos siguiendo la estrella, ¿sí? Nos está apuntando a dónde ir. Y Herodes le dice, díganme dónde, para irlo a adorar. La intención de él era irlo a matar. Van los reyes, ven a María, José, al niño, lo adoran, oro, incienso y mirra, en fe, lo adoran. Y luego, ¿qué sucede? Sucede que en sueños se le aparece a los reyes, no vayan, no regresen a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el rey Herodes va a matar. Se da cuenta Herodes y entonces la orden de matar a todos los niños menores. El ángel esa noche despierta a José, no a María, a José, al jefe de familia, y le dice, toma al niño y a tu madre y vete a Egipto porque lo quieren matar. Inmediatamente se preocupa, se congoja, pero no pierde tiempo, ¿sí? Y va de una forma valiente, ¿sí? Le da la noticia a María, María obviamente se preocupa, toma a Jesús, lo abrazan lo poquito que tenían y salen huyendo. Iba José preocupado porque iba cuidando, resguardando a María. La llevaba prácticamente protegida, ¿sí? Vamos aprendiendo, ¿sí? El valor de la vida, el valor de la maternidad, resguarda la vida, el valor de la paternidad, tiene que cuidarla, protegerla, proveer. Vamos aprendiendo todas estas cosas ahí mismo, en esa casita de Jerusalén, tan sabia, tan santa. Llegan efectivamente a Egipto y ahí están unos años. José tuvo que vérselas, no hablaban el idioma de ellos, tuvo que instalarse, tenía que ingeniárselas para ver cómo conseguir para comer, ¿sí? Él sabía la carpintería, podía hacer varias cosas, seguramente ahí también lo hizo, y podía ganar algunas monedas para poder sostener a María y al niño. Y así lo hizo. Pasan esos 3 años y después de 3 años, ¿qué pasa? Le dice el ángel a José, ya murió el que quería matar a Jesús. Y regresan, iban a ir a Jerusalén, pero dicen no, porque estaba Arquelao, el hijo de Herodes, les tenían miedo y se fueron nuevamente a Nazaret. ¿Y qué sucede en Nazaret? En Nazaret, ahí estuvo pues viviendo Jesús y aprendiendo muchas cosas. Jesús no sabía muchas cosas y todo eso lo aprendió de sus padres. Por ejemplo, Jesús no sabía caminar, no nació sabiendo caminar.
¿Quién le enseñó a caminar? Sus padres. José, María, los primeros pasos, y se caía, y no se caía, y déjalo solo, y me hallé dio 2 pasos, viviendo esos momentos tan alegres, tan bellos que vieron los padres con sus hijos, van dando los primeros pasos. Esto lo dio efectivamente en Egipto, seguramente ahí vivieron 3 años, pero a lo que quiero llegar es que son los padres los que van enseñando al mismísimo Dios, los van enseñando a caminar. Fíjense qué cosa tan hermosa. Jesús es el camino. Sin embargo, José y María le enseñaron a caminar al camino. Qué hermoso, ¿eh? Bueno, pues le enseñaron. Llegan después de los 3 años y llevan una vida normal, totalmente normal. ¿Qué nos va enseñando? Jesús estuvo sujeto a sus padres por 30 años. El mismísimo Dios, él vivió 33 años, pero 30 estuvo sujeto a sus padres. ¿Qué nos está enseñando? ¿Sí? Jesús, el valor de la familia. Él estuvo sujeto. El Dios obedece a José, a María, obedeció en todo fue obediente. 30 años. Uno puede decir, estuvo 33 años, ¿cómo carambas no se fue de los 15 años a evangelizar otras cosas? ¿Por qué perdería tanto tiempo? No, lo que sucede es que nos quiso enseñar el valor de la familia, donde en esa casita que emanaba tanta santidad, tanta sabiduría, ahí nos enseñó el valor de la familia, el valor de la vida, el valor de la paternidad, el valor de la maternidad. Todavía más. ¿Por qué? ¿Cómo vivieron esos años? En primer lugar, como toda ama de casa vive en su casa, todo padre de familia, igual, así vivieron. ¿Qué hacía María? Lo de todas las mujeres. José trabajaba, era carpintero, ganaba un denario, ¿sí? Se lo daba a María. ¿Qué hacía María? Iba al mercado, compraba los dátiles, la harina, el aceite, las especies para hacer de cocinar. Y no crean que es desconocido. Ya le subían la harina y María no le agregó, pero es que ya lo subieron. No, pues es que las cosas están muy difíciles y medio no le alcanzaba y medio de otro poco y que ya le dieron menos. Lo mismo que ustedes, que toda ama de casa. Y llegaba con esto a la casita de Jerusalén. ¿Y qué hacía? Preparaba la comida. ¿Qué hacía? Limpiaba toda esa casita tan bella, la tenía impecable, limpia. No había polvo, no había basura. La limpiaba María. Y la limpiaba con ciencia. Y todos los días iba por el alimento, iba a comprar alimentos al mercado para su esposo y también para Jesús. Y se lo llevaba María de chiquito de la mano, se lo llevaba al mercado. Y ella le consiguió un pan y le daba de comer un pan ahí y total regresaban. ¿Sí? Fue aprendiendo las cosas que aprendemos en casa. Por ejemplo, aprendió a lavarse las manos. Jesús no sabía, vamos a lavarse las manos. Y José y María, cuando sentaba a Jesús, a ver tus manos, mira, vételas a lavar. Y ahí va Jesús a lavarse las manos. Al otro día, a ver las manos, vételas a lavar. 2, 3, 4 veces. Y así iba, ¿sí? Cuando iban a la sinagoga, ¿qué pasaba? Yo me lo imagino, podrán pensar que sí, otros podrán pensar que no. Yo pienso que Jesús, como lo hicieron mis hijos, como lo hacen ahorita mis nietos, van y empiezan a levantarse, a caminar para acá y a correr y a gritar, ay, vente para acá, no te muevas de aquí quédate, aquí siéntate, y al ratito se paran y se escapan y van y vienen, ¿sí? Igual que hacemos nosotros, los padres de familia con nuestros hijos, vamos a misa y empiezan a correr,
vente para acá, y le jalas las orejas y, bueno, lo mismo José y María le llamaban la atención a Jesús, ¿sí? Igual que todos, no había diferencia. Jesús no nació sabiendo las cosas. Jesús las fue aprendiendo de María y las fue aprendiendo de José. ¿Qué cosa? ¿Sí? Cuando también Jesús aprendió de su padre la carpintería. Era José que de chiquito lo llevaba con las herramientas. Ahí va Jesús con el martillo, el cincel, y ahí va José, ¿sí? A arreglar un mueble. Y lo arreglaba. Y le decía, mira, se martilla así, pam, y vamos, se equivocaba y se pegaba en el dedo y lloraba, ya lo sobaba, así no, es así. Y así aprendió la carpintería. José se la enseñó. Y entonces, ¿qué aprendemos? En la casita de Jerusalén, aquella que fue despreciada por los mismos nazarenos, esa casita, hemos aprendido también los valores familiares. Aprendió a lavarse las manos, aprendió la cortesía, aprendió a comer con cubiertos, ¿sí? María lo corregía y había que corregirlo. Había veces, yo pienso, que de chico lo castigaban a Jesús cuando gritaba ahí en la sinagoga y José, no te vayas y demás. Y Jesús seguía, pues llega un momento donde lo castigan. No tiene nada de malo, es natural. Eso pasó con mis hijos, con mis nietos pasa igual, ¿sí? Unos podrán decir, no, es que Jesús era bien portado. No lo sé, yo creo que Jesús era inquieto, ¿sí? Y hacía mil cosas, y Jesús y José lo tenía que formar. Lo que es cierto es que cuando a los 12 años que va, se pierde en el templo, se pierde ahí, después de 3 días que los estaban buscando, regresan de la caravana, regresan nuevamente a Nazaret a buscarlo, lo encuentran en medio de los doctores. Se sorprenden de la sabiduría de Jesús. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces, después de que ya lo dejan solo, María lo cuestiona y lo cuestiona muy duro. Le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Podríamos pensar que la respuesta de Jesús era una respuesta insolente de un hijo a un padre. ¿Qué le dijo? ¿Sí? Le dijo, ¿qué no sabes que vengo a hacer las cosas de mi padre? Podríamos pensar que fue insolente, pero algo nos dice San Lucas, porque San Lucas es el que relata la infancia de Jesús y el que relata este hecho. Nos dice, sus padres no lo entendieron. Ese mensaje fue para todos nosotros, no fue para José y María, ¿sí? Pero fue para nosotros. ¿Y qué sucedió después cuando venían? No lo sé, pero yo no dudo que José lo haya regañado, obvio, y lo haya castigado, ¿sí? Te has castigado, no tiene nada de malo. José cumplía con lo que tenía que cumplir, Jesús también, pero estaba formado. Y hay algo que nos dice San Lucas en ese párrafo. Jesús iba creciendo gracias a Dios. Es decir, iba aprendiendo. Y nuevamente de ahí partieron a la casita de Nazaret. Esa casita. Entonces, fíjense cuántas cosas hemos aprendido y cuántas cosas sucedieron en esta casita de Nazaret. En primer lugar, la vida. ¿Dónde es concebido el mismísimo Dios? En María. Sí, ahí aprendimos la vida. La maternidad, la mujer está hecha para la maternidad. La existencia de Jesús inició en el vientre materno. Es la maternidad. Pónganse a pensar todas las madres, todos los padres, todos pongamos a pensar, ¿dónde inicia la existencia de nuestros hijos? ¿Dónde inició? En ese lugar tan hermoso, en la cuna de una mujer, en la cuna de nuestra esposa, de nuestra madre. Ahí actúa el mismísimo Dios, con el permiso del padre y la madre, con la anuencia de ellos que aportan su material genético, es cuando actúa las 3 personas divinas. Ahí, en ese lugar, actúa el Padre, crea
el Hijo, que es el que da la vida, y el Espíritu Santo, el constructor y el que santifica. Las tres personas actúan en el vientre de la madre. La vida es el milagro más hermoso, más bello que Dios nos ha dado a todos. Sí, y eso actualmente está muy atacado y lo tenemos que entender. Ese milagro tan bello, tan hermoso, se da en la mujer. Y la mujer, para eso fue hecha, para la vida, resguardar la vida. El hombre se echa para cuidar, proteger a la mujer. Para eso estamos. Y qué hermoso. Yo cuido a mi esposa y la cuidé en todos sus embarazos y traté de complacerla y de ayudarla y proveer para medicinas, para médicos, híjole, que no alcanzaba, pero tenía que proveer. Ese es mi papel y no me arrepiento, al contrario, me lleno de gozo el poder proveer eso, que las colegiaturas, que la ropa, que las medicinas, eso, proveerlo. Ese es el papel del hombre. Entonces, en la casita de Jerusalén hemos aprendido el valor a la vida, el valor de la mujer, el valor del hombre, de lo que es la madre, padre. No somos iguales, somos totalmente diferentes, complementarios, nos unimos. En esa casita de Jerusalén hemos aprendido el valor a la familia. 30 años Jesús estuvo ahí, sujeto, obedeciendo. Pudo haber salido a evangelizar el Asia, otros lados, África. No. Estuvo todos los días yendo con José a la carpintería, llegando a casa, ayudando a María, seguramente a limpiar esa casita de Jerusalén. Jesús ve por agua, iba por agua al río, la traía, ¿sí? El mismísimo Dios obedecía. José Jesús ve por estos tablones, y ahí va Jesús. Ayúdame a mover estos muebles, decía María a Jesús, y ahí va el mismísimo Dios. ¿Cuánto vale el tiempo del mismísimo Dios aquí en la tierra? 30 años enseñándonos el valor de la familia. Los valores cívicos, que no lo aprendimos ahí, no nos los enseñó José. Tenía que irse a empadronar, ¿sí? ¿Y qué hace José? Embarazada a su mujer, vámonos, vamos a cumplir un mandato cívico. Era cívico, e iba para allá. Los valores religiosos, también iba a la sinagoga con Jesús. Y otra cosa, así como lo enseñaron a caminar y les dije, Jesús es el camino, pero José y María enseñaron a caminar al camino, así también le enseñaron a la verdad, las verdades maravillosas del Antiguo Testamento, de la creación, del amor de Dios, el hombre y la mujer. Se los dio. Ahí lo aprendieron. ¿Sí? A la verdad le enseñaron a la verdad, y a la vida le dieron la vida. Qué cosa tan hermosa. Todo esto lo aprendimos de la casita de Jerusalén. Entonces, ahí en la casita de Jerusalén hemos aprendido el valor de la familia, y en la casita de Jerusalén aprendimos los valores cívicos, los valores religiosos y la disciplina que debe haber en torno a la familia, las otras cualidades. Vete a lavar las manos, ya te ensuciaste la túnica, cámbiatela, vela a lavar, ve los pies como los tienes, cuídalos, lávalos. Todo esto lo aprendimos de la casita de Jerusalén. Y es lo que quiero, el mensaje con el que quiero terminar esto. Esa casita que fue despreciada, que dijeron, ¿quién es él? Que no querían en los milagros, ¿quién es este? ¿Sí? ¿Quién no es el hijo del carpintero en forma despectiva? No son, no es el hijo del carpintero, no es Santiago, José, Judas y Simón, sus hermanos. Ellos ni siquiera creen en él. Efectivamente, había todo un misterio, porque pasaba la vida ordinaria. Y les digo, y termino con esto, allí en la casita de Jerusalén, esa que fue despreciada, se respiraba la santidad
más hermosa que ha habido sobre la faz de la tierra. Se respiraban los valores familiares más hermosos, más bellos, y era una vida cotidiana. Y esto se lo digo para todas las amas de casa, ¿sí? Lo más hermoso, la misión más bella que tienen es pero algo muy bello es el poder educar a sus hijos. Los valores, la fe se transmite por la mujer, la fe se fortalece por el hombre. Entonces, son complemento bello, maravilloso. Entonces, todo esto si lo meditamos, lo aprendemos en esa casita. Esa casita que fue despreciada, pues es la casita más hermosa, más bella que ha habido sobre la faz de la tierra. Bien, pues hasta aquí llego. Yo les quiero dar las gracias a todos los radioescuchas, los que se están conectando a través de esta señal. Jorge, gracias. Pues no sé cómo veas. Sé que fue sorpresa para ti, porque fue una adaptación que yo hice que no sabías ni por dónde iba a ir, pero espero que esto haya servido. No, sí, como no, muy, muy interesante. A mí me hizo por reflexionar un montón, ¿no? Yo ya traía fíjate, y ahí te voy a decir ahorita, ¿no? Y tú vas a ver si sí fue así o no. Cuando tú dices, es que le enseñaron a caminar el camino, le enseñaron la verdad, la verdad. Ahora yo te digo a ti, Jorge, y es parte de la reflexión, le enseñaron a amar al amor. Tienes toda la razón, le enseñaron. Fíjate qué hermoso lo que dice, y muy cierto. Es el amor pleno, total. Pues ahí, al ver a Jesús y a María cómo se amaban, Jesús lo aprendió de ellos. Muy cierto, y qué buena aportación, ¿eh? Enseñaron a amar al amor. Qué bello está eso. Pues es que es parte de la plática, lo que lo vas meditando, y dices, es que sí es el camino, la verdad, en la vida, pero también es el amor, y ahí aprendió a amar, en esa casita aprendió a amar, clarísimo, así es, ¿no? donde aprendió Jesús, así es. Y parte, bueno, eso no sé qué opinas, ¿no? Pero a mí, ahorita estaba yo pensando eso y dije, pues es que también él aprendió a amar en esa casita, ¿no? Aprendió, así es, efectivamente. ¿Eh? Esa es una reflexión, digamos. Otra es, yo te ponía aquí, te puse ahorita en los mensajes de WhatsApp que luego te paso. Dice, yo tenía estudiando con el padre Andrés la situación de la misión de los laicos, digamos, la teología del laicado. Sí. Después puedo estudiar un montón de cosas, pero encontré una frase que se me hizo tremenda, ¿no? Que dice, es de Pablo VI, que dice, la dimensión secular de la iglesia, o sea, la dimensión secular es la vida del laico, básicamente el compromiso laical, hunde su raíz en el misterio del verbo encarnado. Nada más. O sea, Está precioso. y esto que dijiste tú, cae perfectamente, o sea, el compromiso del laico con este mundo nace de la encarnación, nace ahí donde tú lo dijiste, ¿no? Todo ahí ese compromiso en la encarnación de Jesús, ¿no? Claro. Eso se me hace muy interesante. Bueno, y otra cosa que te iba a decir y que yo creo que yo lo he estado reflexionando ya tiene tiempo, sobre todo a partir de la Patris Corde, ¿no? Sí. Jesús aprendió muchas cosas de sus papás, sí. Pero cuando tú lees, o sea, y has reflexionado los evangelios, por ejemplo, se me viene a la mente cuando llora, cuando ve a Lázaro, que se murió Lázaro, llega y no llega a tiempo, y dicen, se conmueve profundamente, llora, sabe lo que va a hacer, pero se conmueve tremendo. ¿De quién aprendió eso? Cuando le presentan a los niños y dice que los abraza y los besa, ¿de quién aprendió eso? De sus padres. Pues de José. Lo abrazaron a él. Claro, de José, ¿no? O sea, todo eso, así es. ¿Cómo te imaginas tú, por ejemplo? Es una imaginación, esperemos
esperamos ver a San José algún día, pero para mí sería una cosa Vamos tremenda, a ver, claro que lo vamos a ver, estoy cierto. ¿no? ¿Cómo crees que fue San José? Pues un hombre cariñoso, Claro, tierno, entregado. sí, ¿Y cómo se refleja eso? Pues en el comportamiento de Jesús hacia los demás. así es, así es. ¿No? Ujú. Bueno, lo que yo pienso, ¿no? No, Lo pues claro que que sí. y con lo que has dicho, pues me queda más claro, ¿no? Bueno, espero que esto haya servido para la reflexión y nos sirva positivamente para valorar nuestro papel dentro de la familia. Es muy hermosa, muy bella y es un tesoro, un patrimonio que tenemos que cuidar, que lamentablemente hoy en día está siendo atacada terriblemente. La vida, la familia, la mujer, la paternidad están siendo atacadas terriblemente. Hay que cuidarla y es ahora cuando más tenemos que cuidar. Y es parte de lo que decíamos, esa dimensión de la iglesia, la dimensión secular, nace de la encarnación de Jesús tenemos un deber, ¿no? De cuidar todo esto que nos dices, estos valores. Sí. Mira, te leo, dice aquí Dulce María Aguilar en Facebook, que no podía entrar, pero ya entró ya. Dice, gracias por la reflexión. Y luego dice, nuestro hogar debe ser ese hogar de la casita de Jerusalén. Es Camino, verdad, vida y amor. bellísimo, claro que sí, qué hermoso. Así es. Pues mira, tú ya te tienes que retirar, no sé si esté por ahí, si Sí, me llegó. tengo que ir, pero te lo agradezco mucho. Fue un honor para mí, un gusto estar contigo, con ustedes. De veras, créemelo, vamos, me sentí muy contento, y te lo quiero agradecer, Jorge, Rafael, a todos, Jessica, a todos los que escuchas, lo quiero agradecer. Y nada más les digo una cosa, que Dios y Mamita María los lleven a la santidad a todos. Muchas gracias. Bueno, Rafael, nos vemos, Dios los bendiga. Gracias. Aquí te esperamos. Ya se desconectó. Jorge tiene un compromiso ahorita a las 9. Pero bueno, aquí nombrar a Josefa Olivas, que le agradece a Jorge por la plática, ¿no? Y Rafa, no sé, tú tienes ahí algunos mensajes. Sí, ya nada más para comentarles que a todos los que tengan interés, pues están abiertas las inscripciones para la maestría en Doctrina Social Cristiana. Espero que se animen a tomarla. Es un estudio muy interesante, muy profesional para impulsar proyectos de incidencia social. Y también están abiertas las inscripciones para todas las carreras de la UBAC Estado de México, las licenciaturas en Derecho, en Contabilidad, también Derecho, también en Mercadotecnia, en Comercio y Gestión Empresarial. Y presente la próxima semana tenemos ya una conferencia que vamos a escuchar sobre un tema de derecho que es muy importante para la vida social, no solo de nuestro país, sino en el mundo, y es uno de los grandes debates en el derecho, pero que trascienden a la vida social, que es el derecho en la perspectiva jus naturalista, y precisamente eso es lo que sustenta pues todos los derechos humanos, los derechos del hombre, los derechos civiles, etcétera, son precisamente sustentados en esta perspectiva jus naturalista que tiene como centro la dignidad de la persona humana. Entonces vamos a tener esa conferencia con el licenciado Luis Reina, un catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien es profesor especialista en la materia de filosofía del derecho. Entonces esa es la materia, es lo que vamos a tener la próxima semana, pues para ir entrando a algunos de los temas de las carreras que la universidad ofrece. Y pues buenas noches y muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Rafa. Gracias a todo el auditorio. Agradecemos aquí a Claudia Aranda, que siempre está con nosotros, que manda a saludar a Jorge y le haré llegar saludos. Muchas gracias, Claudia. Pues buenas noches a todos también. Buenas noches, muchas gracias.